El Movimiento Misionero Mundial presenta Camino a la Verdad. El mensaje de Dios para estos últimos tiempos en que el regreso de Jesucristo está muy cerca. Cientos y miles han sido transformados, libertados de los vicios de la droga y el alcohol. Todos son libres y felices. Te invitamos a compartir con nosotros. Predica el pastor Eugenio Macías. Camino a la verdad. Un llamado, una oportunidad. A continuación le dejamos con el mensaje del tema titulado La diferencia entre la profecía que es de Dios y la profecía que no es de Dios, segunda parte, en la voz del predicador Eugenio Macías Corbacho. Los brujos no tienen nada de Dios. Los brujos todo lo que hacen es engañar a la gente y ser instrumentos del mismo diablo. Que el Señor los reprenda. No hay ni un brujo, ni espiritista, ni hechicero, ni encantador, ni numerólogo, ni tatacongo, ni tatainquicha, ni tatamalongo, ni babalao, ni oriaté, ni chamán que trabaje con Dios. Podrán poner el cuadro del Señor de los Milagros, podrán poner un montón de cuadros, pero eso son pura pantalla para engañar a la gente, para hacerle creer que Dios les ha dado poder. Y una parte, un 50%, ellos trabajan a base de mentiras. Y el otro 50% de engaños y de milagros del mismo diablo. Y de los mismos demonios, que el Señor los reprenda. ¿Y lo utiliza para qué? Para engañar a la gente. El 50% por una influencia satánica. Para manipular las cosas al antojo del diablo. Para que la gente tenga fe. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora vemos otra cosa. Se le habla que es un mago, pero también se le dice que es un falso profeta. Un falso profeta. Una de las características es de un siervo del diablo es que, lógico, trabaja a base de mentiras, como los brujos, y trabaja también con el mismo diablo. Otra parte es que es un falso profeta. Usted se identifica claramente con un siervo de Dios y un siervo del diablo cuando el siervo de Dios da profecías que no se cumplen. Hablo el siervo del diablo, que el Señor lo reprenda. Quiero explicar bien. El siervo del diablo, un siervo engañoso, un siervo mentiroso, es el que da profecías que son falsas. Los falsos profetas. Y usted puede ver que la Biblia describe a los falsos profetas. Vamos a ver al final, antes de llegar al Apocalipsis, en el libro de Judas. Sí. Verso 4. Judas. Verso 4. Miren lo que dice. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vea el verso 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Falsos profetas que levantan profecías para adular a los que tienen plata, para quitarle las cosas a los que tienen, y los ponen en cargos importantes a aquellos que no son hijos de Dios. Los falsos profetas, que el Señor los reprenda. Así como en Pafos había este falso profeta, también ahora hay muchos
falsos profetas en el mundo. Hay una profetisa por ahí que es una hija del diablo, así. Se aprovechó de una mujer, le profetizaba cada rato: Dios me ha dicho que me traigas tu televisor, Dios me ha dicho que me traigas tu VH, Dios me ha dicho que le entregues esto, que le entregues lo otro. Y esta mujer cargada de problemas, y cargada de problemas, y cargada de problemas, y se metió en deudas, y un día le dijo: yo no sé qué hacer, le decía esta mujer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Decía esta mujer que buscaba a Dios, que quería la ayuda de Dios, y llegó a esta falsa profeta. Y esta falsa profeta le dijo: mira, ¿cuánto necesitas? Y por dar un número así, ojalá me esté escuchando. Y esta persona, creyendo, hermano, fue corriendo. ¿A dónde? Al banco a sacar los 30.000 soles. Y cuando llegó, se encontró ¿con qué? Con que no había nada. 0. Y regresó de nuevo llorando: mire, usted me ha dicho que Dios me ha depositado 30.000 y aquí no hay nada. Y le dice: lo que pasa que tú has dudado en tu corazón, te faltó fe. Falso profeta, mentirosa, falso. Otro por ahí fue a ver a un hombre que se estaba muriendo. El hombre se estaba muriendo y el profeta le dice: oh, tábara, tábara, tíbara, tábara, tábara. Y comienza a hablar lenguas de su supercarne. Tábara, tíbara, tábara. Jehová dice así: yo te levantaré y te enviaré como mi siervo por el mundo entero, y las naciones serán sacudidas por el ministerio. Y le dio una profecía. Cuando el hombre estaba muriéndose ya, agonizando de cáncer, profetizó este profeta, diciendo que iba a levantarse y que iba a salir a predicar. Y todos lo escucharon. Y luego se dio media vuelta el profeta y se fue. A los 2 días se murió. Y cuando lo estaban velando, llegó el profeta de nuevo. Sin vergüenza, todavía fue al velorio. Y cuando llega al velorio, va a ver al muerto. Y ve el cajón ahí. Y tú dices: está el profeta, está el profeta, está el profeta. Siervo de Dios, siervo de Dios. Y se acerca al cajón y lo mira muerto. Que estaba verde a plomo ahí el muerto. Y lo mira y le dice: si hubieras tenido fe, no te hubieras muerto. Hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Dios nunca dice una profecía que no se cumpla. Otro profeta por ahí profetizó y ¿sabe qué dijo? Oh, tábara, tíbara, tábara, tábara. Este profeta dijo así: Dios me ha dicho que le meta 3 correazos a todos los miembros de la iglesia que llegan después de las 7:30 de la noche, porque ustedes tienen que ser puntuales, porque Dios es puntual. Y cada vez que llegaban 7:30, 7:45, los ponía todos los miembros de la iglesia en fila y le metía 3 correazos. ¡Plash! Uno por el Padre, ¡plash! Otro por el Hijo y ¡plash! Otro por el Espíritu Santo. Que el Señor los reprenda a estos falsos profetas. ¿Qué dijo este falso profeta? Este falso profeta le dijo a una hermanita que era casada: oh, tábara, tíbara, tábara, ta. Le dijo: Dios me ha dicho que ya no te acuestes con tu esposo. Ahora tú te vas a santificar y vas a dormir en otro cuarto y tú duermes en otro cuarto. Y tú serás mi compañera para llevar el mensaje por todos los pueblos. Y yo le dije a su esposo: ¿así te dijo ese profeta? Sí. Y no solamente eso, sino que también profetizó y dijo: tú, lo señalaban a él, tienes que darle desayuno, almuerzo y comida a mi siervo por 6 meses y echarle gasolina a su carro y comprarle llantas. ¿Usted cree que Dios hace eso, hermano? Y decía: pero ¿cómo Dios va a hablar así? Shh, no hables, porque te va a caer la lepra. Esos son profecías de la carne, profecías de la carne. Que el Señor los reprenda a esos falsos profetas.
Unos son los falsos profetas y estos falsos profetas también son soñadores, porque son soñadores, hermano. Se basan en sueños también. Una hermanita por ahí me decía que la profetisa tuvo un sueño, que un hermano había fornicado con otro hermano y fue a contarle la profeta al pastor, y el pastor los llamó a los hermanitos y los puso en disciplina y ni siquiera se hablaban. Pero pastor, si yo ni lo conozco. No, disciplina porque la profeta ha dicho. Hay iglesias dirigidas por falsos profetas. Hay iglesias dirigidas, hermano, por sueños. Una profeta comenzó, tábara, tábara, tíbara, tábara, 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 tábara. Tú. Y señala a una hermana que tenía como 35 años. Tú tienes que casarte con él. Y señaló a un chiquillo de 17 años. Y los casaron porque era la profecía. Y todavía eran primos hermanos. Y cuando yo vine a los Estados Unidos, yo vi, hermano, una vieja con un chiquillo. ¿Quién eran esposos? ¿Y de dónde venían? De una iglesia de esas falsas, lleno de falsos profetas. Y hay un montón de iglesias que están cargados de falsos profetas. Y hablan una de tontería que hasta risa da, hermano, poder en la sangre de Cristo. Porque hablan una de tontería. Esta mujer que le sacaban su plata, le quitaban sus cosas y le seguían quitando las cosas. Y que la mandaban al banco porque Dios ya le había depositado plata. Que Dios le va a depositar plata en el banco. Que Dios le había depositado plata y que vaya a cobrar. Y que iba y no había nada. Y luego, no, lo que pasa es que tú tienes una tremenda mala suerte. Lo que tú tienes es una maldición tremenda. Vamos a ungirte con aceite, pero como tu maldición es grande, te vamos a meter un galón de aceite. Y fueron y compraron un galón de aceite cocinero. La metieron a la ducha de la casa del supuesto pastor y le metieron el galón de aceite en la cabeza. Que resbale el aceite hasta las barbas de Aarón. Le malograron el vestido y la mujer esta se quedó con ese aceite más de una semana que no salía ni con ñapancha. ¿Eso qué cosa es? Eso es brujería. Eso es obra de demonios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Para que la Biblia hable de este falso profeta que paraba al lado del procónsul, ¿cuántas cosas habrá profetizado? Que el cónsul lo tenía ahí pegado. El procónsul creía. Usted se da cuenta de un siervo del diablo porque es un falso profeta, porque es mentiroso, porque trabaja al engaño. Y todavía vemos otra característica acá. Ahora lo tremendo es esto. Este era falso profeta, era un brujo, era mago, y sin embargo estaba al lado ¿de quién? De un procónsul, de una autoridad. Lo terrible, hermano, de todo esto, lo extraño es que haya gente, así como ese procónsul, que cree a las mentiras de estos falsos profetas. Porque a pesar que son falsos profetas, siempre hay gente que están ahí que les creen, que están detrás de ellos, que están escuchándoles y que están esperando a ver qué dice el profeta. ¡Shh! Cállense que va a hablar el profeta. Hermanos, yo he estado en profecías, pero profecías donde Dios ha hablado, y Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla es porque Él quiere decir algo para edificar. Yo recuerdo, hermano, la primera profecía en mi vida que yo escuché así directa cuando Dios habló fue, hermanos amados, cuando yo estaba nuevo, yo todavía no era pastor, yo recién me había bautizado. De repente estábamos en una casa de unos hermanos y comenzaron a alabar a Dios, y uno comenzó a tener una manifestación del Espíritu Santo, a danzar, y otros hablaban en lengua, pero ahí había gente inconversa. Que uno dijo, oye, que se quede callado mejor porque los inconversos no van a entender lo que está pasando acá.
porque era una fiesta de cristianos. Y comenzaron a alabar a Dios, estaban alabando a Dios, y comenzó uno a hablar en lengua. Claro, los inconversos no saben lo que es la lengua, pero esta era una vida nueva. Entonces, salieron al patio, y yo era nuevo, hermano, estaba ahí, escuchando, como uno decía, no, pero es que no podemos hablar en lengua porque que hay vidas nuevas. Y el otro decía, no, pero que esto. Y había un hermano que se sabía la Biblia, pero de tapa a tapa. Y decía, no, porque la Biblia dice, no, porque la Biblia dice, y no porque esto, no porque la danza, no porque la lengua, no porque el espíritu, no porque esto. Y hablaba y hablaba y hablaba. De repente, hermano, éramos 6 los que estábamos en ese patio. De repente cayó el poder del Espíritu Santo en medio de los 6. Los 6 comenzamos a hablar en lengua juntos. ¡Blah! Comenzamos a hablar lengua juntos. Y aquel que estaba discutiendo comenzó a hablar lengua más fuerte que todos. Y comenzó a hablar en el lenguaje vernacular. Y dijo, no discutan, salven las almas. Una profecía clara. No discutan, salven las almas. Punto. Y caímos llorando todos los que estábamos ahí. No discutan, salven las almas. Punto, fue todo lo que habló. Salven las almas, no discutan. Mi pastor en los Estados Unidos, él estaba primero en Puerto Rico. Había levantado un tremendo templo, lo acababan de terminar de construir. Y en ese momento que él estaban en un culto y estaba predicando el pastor, cuando de repente, hermano, un derramamiento del Espíritu Santo, y el pastor comenzó a hablar en lenguas, como dice la Biblia, que el que habla en lenguas dice que habla a Dios. Él mismo no se entiende, porque dice que habla misterios, y esa lengua hablaba con Dios, pero él no sabía ni lo que hablaba. Y hay 2 tipos de lengua. Puede ser o una lengua humana o una lengua angelical. O sea, un lenguaje humano o un lenguaje angelical. Puede ser arameo, puede ser inglés, francés, portugués, puede ser chino, puede ser cualquier tipo de idioma, o puede ser un idioma de ángeles. Pero en ese momento el pastor comenzó a hablar en una lengua que por supuesto nadie le entendía. Pero una hermana había traído a otra hermanita de otra iglesia, y esta hermana era de una parte de Haití. Y la lengua que estaba hablando el pastor precisamente era de allá, de esa región de Haití. Era un lenguaje, hermano, un dialecto haitiano. Y esta hermana que había ido de visita entendió perfectamente todo lo que el pastor estaba hablando, como lo que pasó el día del Pentecostés, que comenzaron a hablar en otras lenguas, y los que había venido de Ciriné, de África, de diferentes partes, se pusieron a la puerta y ellos entendían lo que hablaban los apóstoles. Los apóstoles no sabían lo que estaban hablando, pero la gente que se amontonó dijo, oye, ¿cómo es que ellos hablan el idioma donde nosotros hemos nacido? Pardo, los que habitan en Mesopotamia, los de Capadocia, del Ponto, de Panfilia, hablaban, hermano, las maravillas de Dios en otro idioma. Ellos no se daban cuenta, pero los otros sí lo entendían perfectamente. Y esto fue lo que ocurrió ahí. Esta mujer entendió todo. Ella fue la que se acercó terminando el culto llorando y le dijo al pastor, estaban en Puerto Rico, ¿usted sabe lo que he hablado? No, le dijo, yo no sé lo que he hablado. Y le dijo, Dios dice que tiene que dejar esta iglesia y tiene que irse para los Estados Unidos. Y el pastor, que yo me tengo que ir, y comenzó a llorar, a llorar. Esa noche tuvo un sueño y soñó con una ciudad. Lloraba, una manifestación extraordinaria. No sabía por qué tenía que irse a ir a los Estados Unidos. No entendía, se acababa de terminar de construir un templo. Entonces él fue a ver a su presbítero y le dijo, ¿sabes qué pasa? Dios se ha manifestado de esta manera y dice que yo tengo que irme de viaje a los Estados Unidos. Y el presbítero le dijo, mira, si Dios te da los pasajes, esa es la señal. Y por decirle así un precio, cada pasaje costaba $2,000. $2,000 para él, $2,000 para su esposa, por decir un ejemplo.
¿Y sabe qué ocurre? Que él no tenía nada de plata. Y digo, bueno, si Dios quiere que yo me vaya, Dios me tiene que mandar la plata. Como que fuera, hermano, algo raro, extraño, sobrenatural, salió el pastor a recoger su correo a la puerta de su casa. Ahí dejan los biles, o sea, dejan los recibos de agua, de luz, y dejan las cartas, todo ahí. Y él saca las cartas, todo, y lo lleva a su sala, y comienza a sacar, y ve una carta en blanco, un sobre en blanco. Y cuando lo abre, encuentra $2,000 y un papelito que decía, yo, Jehová. Y no solamente eso, sino que él dice, pero que hay $2,000. Miren lo que nos ha mandado Dios, $2,000. Pastor, ¿y cómo Dios ha mandado los $2,000? Dios ha podido tocarle el corazón a un hermano que no ha querido decir quién es, ha puesto la plata y ha puesto Jehová y lo metió. No sabe quién será, pero Dios sí sabe quién es. Dios ha tocado a alguien, sabrá Dios si lo hizo aparecer. Eso está en la potestad de Dios. Pero este hermano dijo, pero ¿cómo Dios nos va a mandar 2,000 si nosotros necesitamos 4,000? Porque son 2 pasajes. En ese momento abre el periódico del día. Y cuando abre el periódico, dice, pague 1 y viajen 2, oferta. ¡Alabado sea Dios! Y él comenzó a temblar mirando el periódico que decía, oferta, pague 1 y viajen 2 a Los Ángeles. Y él temblaba mirando el periódico, dijo, Dios mío, mira, hasta Dios sabe las ofertas que hay en el periódico. Esas son manifestaciones espirituales que se cumplen. Esas son profecías que se cumplen. Y Dios lo lleva a este pastor a esa ciudad en Simi Valley. Y él llega y pasan 7 días. Y quien les habla, yo, empujé la puerta siendo satanista. Y fue el hombre que Dios usó para que yo me convirtiera a Cristo. A su nombre, gloria. Dios ha tenido que traerlo ¿desde dónde? Desde Puerto Rico. Lo trajo desde Puerto Rico y lo metió a una iglesia en Los Ángeles, allá en Simi Valley, en California, para que lo usara precisamente para que yo recibiera el mensaje que cambió mi vida. Yo como quisiera encontrarme con mi pastor de allá. Como quisiera encontrarme y decirle, pastor, yo soy pastor ahora. ¿El que va a pensar de aquel joven? Porque en ese entonces yo era un jovencito. Aquel joven que se entregó a Cristo después de tantas cosas que pasamos allá. ¿Qué iba a pensar él? Que yo iba a ser pastor, ni yo. Pero son profecías que se cumplen. La continuación de este mensaje en nuestro próximo programa. Baruch Hashem. De su mano ahí y pídale perdón a Dios donde está. Dígale, Señor, perdóname. Señor, yo no he sido recto. Señor, yo no estaba andando rectamente contigo. Pero al oír tu palabra me arrepiento. Dios mío, te pido que vengas a mi vida. Te pido que tú arranques de mi corazón toda esa falsedad que llegó a mí y me contaminó. Me rindo, me arrepiento. Aquí está mi vida. Pídele perdón a Dios mientras yo oro por ti ahora. Padre, que estás en los cielos. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Mira ahora a cada persona que ha levantado su mano aquí y los que están escuchando esta palabra por la radio. Al oír esta palabra, Dios mío, se arrepienten y se rinden. Te ruego que te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios, echamos fuera los espíritus inmundos, echamos fuera todo engaño del diablo, echamos fuera, Señor, todo estorbo. Te pido tu presencia, tu Espíritu Santo, ahora, derrama tu poder y glorifícate. Adonai, fieles palabras nos dejó y en su alabanza nos mostró
llamado en pueblo irá. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, te invitamos para que puedas llamarnos a los teléfonos 51 90 67, 51 21 77, 51 80 43 o al celular 60 33 28, o visítenos a nuestro templo central aquí en Huánuco, en Jirón Damaso Beraún 569. Dios les bendiga.